Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Tu Tiempo, Tiempos de Familia. Su servidor, el doctor Jesús Amaya, es un gran honor y privilegio que nos acompañe en esta hora para platicar realmente temas de familia, de pareja, de niños. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo aprender? ¿Cómo decir adiós? ¿Quién no ha sufrido una dolorosa experiencia de perder un ser querido? Un padre, un tío, un abuelo, un hijo, un hermano. Creo que todo el mundo hemos vivido esa pequeña experiencia que muchas veces ha sellado y ha tenido una gran huella emocional en todos nosotros. Se abre una herida, hay un sufrimiento normal, y ese sufrimiento se le llama duelo. De eso vamos a platicar un poco, de cómo vivir el duelo y cómo aprender a decir adiós. Pero muchas veces ese dolor o ese duelo, que se refleja en tristeza, se refleja en lágrimas, en llanto, muchas veces puede perdurar. Hace poco conocí a una señora en donde vive el duelo de su marido que murió hace 15 años. Y en serio, vive todavía el duelo, no se puede separar, no le puede decir un adiós. No puede olvidar en un momento dado desprenderse, en donde todas las noches llora por él. Aprendemos a cerrar círculos, es un tema que vamos a hablar. Tenemos que en un momento dado hablar y aceptar la pérdida, que es quizá el primer paso para poder llegar a un duelo saludable. No estoy diciendo que no debemos de tener un dolor o un sufrimiento o tristeza, pero tenemos nosotros que superar, es parte de la vida. O sea, todo el mundo, tarde o temprano, llegamos o tenemos esas experiencias. Y de eso vamos a hablar. Vamos a aprender a cómo decir un adiós saludable. Para ello tenemos personas expertas que nos van a ayudar en este tema. En primer lugar tenemos a Rox de León. Rox o Rosy, ¿cómo quieres que te llamemos? Rox. Rox. Rox de León. Ay, ¿y por qué surge ese Rox? A ver, platícame, porque tu nombre es Rosy. Rosy, Rosa Elba. Rosa Elba. Lo que pasa es que pues con todo lo que se vino de las redes sociales, pues fue como que más práctico, fácil de recordar, pues me gustó Rox. Y todo el mundo te dice Rox, entonces. Se me quedó. Ya, Rox, ándale, bien. Ella estudió contabilidad en el Instituto Latinoamericano. Él estudió también talleres y certificaciones en fitness. ¿Qué es eso de fitness? Pues básicamente es bailoterapia, baile fitness o zumba fitness. Pues es una manera divertida para hacer ejercicio. ¿Y a poco es terapia el bailar? Pues sí. ¿Sí? ¿Qué cura? A ver, dime, platícame. Pues principalmente el estrés, depresión, ansiedad y pues hay una serie de enfermedades. Excelente. Entonces a todo el mundo hay que ponernos a bailar. Todo mundo, desde niños, adolescentes. Aunque no sepamos y hayamos nacido con dos pies izquierdos. No importa, no doctor. Importa, ¿a poco? No importa. ¿Se puede aprender a bailar? Claro que sí. Mira, bueno, a ver si al ratito nos enseña cómo aprender a bailar. Claro que sí, doctor. Es instructora de fitness, ama de casa y animadora de eventos. Así es. Rox, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a usted por la invitación. Honor. La licenciada Rubí Reyes Zapata. Rubí, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Al contrario, doctor, una vez más, gracias por la invitación. Ya eres de la casa, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Rubí. Al contrario. Maestría en Educación, Desarrollo Humano y Programación Neurolingüística. Es correcto. ¿Qué es eso de programación neurolingüística, Rubí? Es una manera de programar nuestra mente para poder hacer cambios profundos en nuestro sentir, en nuestras emociones, en nuestro actuar, en muchas cosas de nuestra vida. Es interesante. ¿A poco podemos cambiar? Claro que sí. No me digas. Sí, O sea que así sí, nacimos, sí. así. No. El ser humano es perfectamente programable siempre y cuando utilice las herramientas correctas y la manera correcta de hacerlo. A ver, una pregunta fuera de tema. A ver, ¿quién? ¿Qué es más difícil cambiar? ¿A quién? ¿Al hombre o a la mujer? Ah, caray. A ver, ¿en serio? Sinceramente a la mujer. ¿A la mujer es más difícil? Sí, un poquito más. Oye, fíjate, yo pensaba que era el hombre. No, lo que pasa es de que la mujer precisamente porque tiene muchas más
variedades de pensamiento. Es fácil que cambie, pero a lo que me refiero es de que no es a lo que uno quiere. La mujer siempre busca otros atajos. Y el hombre es así como que un poquito más obediente. ¿A poco los hombres somos obedientes? Sí. Oigan, parece que no, pero sí. Ya hablaremos de eso en otro programa. Son muy sumisos entonces. No son sumisos, pero como dijimos ahorita, con la herramienta correcta, a lo mejor sí se puede. Igualmente es maestra y conferencista. Así es. Bueno, al rato nos vas a platicar de qué tipo de conferencias nos das y, por cierto, nos vas a hacer una pequeña invitación por ahí, ¿verdad? Claro que sí, viene el próximo sábado. Ahorita les decimos de qué se trata. Me encantará. Excelente. Gracias, Rubí, por estar con nosotros. Un gran honor. Aquí estamos. Irving Esparza. Irving, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros, haber aceptado la invitación. Un gran honor, Irving. Licenciado en Administración de la UM. Es correcto. Gerente de operaciones de marca, ¿así se dice? ¿O cómo es una marca de helados a nivel mundial. ¿Pero qué significa gerente de operaciones? Gerente de operaciones es llevar toda la administración total, la inclusión de reclutamiento de personal, administrativo, costo de la empresa y obviamente entregar cuentas factibles a mis superiores, ¿no? Muy bien. Eso es lo que yo llevo. ¿Y es fácil o difícil ese ser gerente de operaciones? Pues es difícil llevar la operación, manejo 8 tiendas. De esas 8 tiendas, pues ventas, compras, facturación, todos esos detalles lleva obviamente a lograr todo el concepto de la marca, que al fin de cuentas es lograr que el cliente esté satisfecho con un producto, ¿no? Nosotros manejamos el mejor helado de todo el mundo, ¿no? Excelente. Entonces, no puedo decir la marca, pero sí es el mejor helado de todo el mundo. Bueno, vamos a entrar al tema, ¿qué les parece? Claro que sí. ¿Qué significa decir adiós? A ver, primero, vamos a hablar a nivel un poco general. ¿Qué significa? Porque todo el mundo dice adiós, o sea, nos despedimos cuando salimos de una casa, de una familia, cuando estamos en la escuela, del maestro. ¿Qué significa adiós? Desprenderse. Bueno, Resignarse. yo pudiera interpretarlo como desprenderse. ¿Por qué desprender? ¿De qué nos desprendemos? Porque si tú te fijas, por ejemplo, cuando un niño o una niña, ¿no? en casa salen papá y mamá para ir a trabajar y el pequeño o la pequeña se queda, ya sea con los abuelos, ya sea al cuidado de alguna guardería, etcétera, o con alguien que lo atiende. Y ese bebé, ese niño siente cómo papá y mamá se alejan, se van. Internamente para él es un desprendimiento, es un ya no estar con esa persona y empezar a ser tú mismo y empezar a planear por ti mismo y a vivir por ti mismo. Entonces, el adiós, desde algo tan simple como cuando papá y mamá se iban, hasta cuando muere alguien en nuestra vida, es un desprendimiento, ¿verdad? Así lo interpretaría yo. Bien. ¿El dejar un trabajo es también un adiós? Yo creo que es cerrar un ciclo. Podría ser para mejorar, o ya depende, yo creo que es la cuestión de cada persona a donde quiera llegar, dejar un trabajo, ¿no? Bueno, yo en lo personal es el crecimiento personal. Claro. No sé. Igualmente, ¿dejar una pareja es un adiós también? Yo creo que sí. O sea, el divorcio pues puede ser parte de ese proceso. Es como una forma de tener luto, ¿verdad? Puede ser también. Y generalmente el adiós es doloroso. Cualquier adiós, todavía hablando primero, cualquier adiós. ¿El adiós en general es doloroso? Pues cuando no depende de ti. Bueno, cuando tú lo decidiste, cuando por algún motivo tú lo decides, puede que no sea doloroso, pero cuando tú no lo quieres y la vida o la otra persona, porque también la otra persona toma decisiones, o la vida de repente te presenta situaciones que tú no querías, ahí es donde te duele. Porque a veces tú sí te quieres ir, como dice mi compañero. Quiero cambiar de trabajo, me voy a un lugar donde me van a pagar mejor, voy a estar más a gusto. Cierras un ciclo para mejorar. Claro, entonces, y hasta lo haces con gusto. O sea, ¿verdad? puede ser entonces decisión. Es correcto. Cuando tú lo decides, no te duele, ¿no? A lo mejor es un cambio, pero no te duele. Podría ser un sí y un no. Decir adiós, si estabas ahí era porque tenías tus favores, o cómo se puede decir. Porque así lo querías, porque ¿no? así lo querías. Y dices que no, estabas ahí porque lo querías, pero ya vas a decir que no porque quieres cerrar ese tema, ¿no? Podría decir sí. Sí, es a lo que voy, o sea, pues es cuestión de decisión. Es correcto. Afrontarlo, o sea, lo que realmente quieres. Siempre en un adiós hay algo que tengo de pertenencia. ¿Me explico? Pertenezco a algo o a alguien
Y el desprenderse, como dice Rubí, como que yo creo que sí produce cierto dolor, ¿no? Aunque sea un mejor trabajo, siempre decir un adiós es que hay cierta historia o ciertas experiencias que ahí tienes, ¿me explico? Sí. Y claro, vas a avanzar, vas a crecer, pero siempre un adiós hay cierto dolor. Como que dejamos una parte de nosotros en todas partes donde estamos o con todas las personas con las que llegamos a convivir en algún momento, ¿no? Puede Así ser también como un proceso, ¿no? O sea, al principio te puede doler, pero conforme va pasando el tiempo, vamos como resignándonos. Así es. Y ese adiós que produce cierto dolor, ¿es un dolor saludable? Es una pregunta. Realmente el adiós tiene cierto dolor. Y mi pregunta ¿es saludable ese pequeño dolor? Sí, yo creo que sí, porque es un aprendizaje. Todo dolor es un aprendizaje. Hay un dicho, me recordó mucho ese que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, ese ya es opcional. ¿Cuál es la diferencia? De que el dolor es lo que sentimos de manera natural y el sufrimiento es querer quedarte ahí. Entonces, ahí es donde está, donde dice mi compañera Rox que es un proceso. Si no vives ese proceso y te sales, pues ahí te quedas, entonces estás sufriendo por decisión propia. Entonces es normal que cuando una mamá deja a su hijo, por ejemplo, en la guardería, pues el niño se ponga a llorar. Sí. Entonces es un dolor normal. Pero ¿cuándo podríamos decir que ese dolor es un poco patológico, es un poco ya enfermo? Vamos a una pequeña pausa para seguir hablando de ese tema tan interesante de cómo aprender a decir adiós. Recuerden que la primera enseñanza es que el adiós produce cierto dolor. Pero vamos a poder, en un momento dado, cómo manejar ese dolor hacia hacer cada vez un adiós cada vez más saludable desde pequeños. Este es tu tiempo, tiempos de familia. No se vayan, una pequeña pausa. Gracias por continuar en este tema. Aquí la gente, en serio, siguió el programa. Aquí estamos hablando de aprender a decir adiós. Comentábamos que el adiós siempre produce cierto dolor, pero cuando ese dolor se convierte en algo patológico. Rox ahorita en el pequeño espacio que tuvimos nos comentó un caso muy interesante, ¿verdad? De un muchacho. Así es, una persona de 53 años, es una persona adulta, doctor. Estamos hablando que pues no es un adolescente, no es un niño, y aún así pues pierde a un ser querido y ya van 3 años y aún no lo supera. Ahí, ¿cómo se le puede llamar? Lo que ¿Y qué me significa comentaban. que no lo supera? ¿Puedes dar algún ejemplo de que no lo supera? Pues que todo el tiempo está pensando en esa persona. No sale por esa persona. No sale, llora, todo le causa recuerdo, pues No se pone quiere mal. hacer una vida nueva quizás sin esa persona. Exacto. Okay. ¿Eso puede ser patológico, Rubí? Todo depende. Yo creo que ya después de 3 años sí, ya es una situación que hay que atender. Le comentaba también que mi abuela falleció a los 98 años, 89, 98, algo así. Y cuando ella tenía 12 años, le matan a su papá, le disparan a su papá y muere. Entonces toda la vida se quedó con ese sentimiento y sus últimas lágrimas fueron justamente por su padre muerto, ¿verdad? Entonces hay cosas que nunca se olvidan. Hay personas que dicen en tanatología que realmente una pérdida o una muerte no se supera, se aprende a vivir con ella, claro, pero no se puede, ahora sí como que lo olvidas o lo quitas o lo retiras, no, aprendes a vivir con ese dolor. O sea, una persona que tú has tenido cierto aprecio, cierto apego, pues siempre lo vas a recordar. Claro, y más, imagínese un hijo, un padre o una pareja de muchos años, como el caso que nos platicabas. Yo en lo personal, y siempre lo he pensado así, muere cuando olvidas. Si tú no olvidas a la persona, nunca va a morir, ¿sí? Ya no está en físico, porque pues ya es una partida, pero sigue estando dentro de nosotros, y eso es lo que nos hace seguir, o nosotros como humanos, seguir llevando nuestra día a día, ¿sí? Porque es difícil podernos estar, como ahorita lo comentamos fuera de corte, uno a veces es masoquista, se queda como, pude hacer y no hice, quise decirle y no le dije. Yo creo que ahorita mejor las cosas hay que hacerlas en vida
y no hacerlo después para no quedarnos con ese, a lo mejor como ahorita comenta Rox, con ese luto o con ese dolor para no poder sobrellevar la pérdida, ¿no? Es en lo que yo opino. Cuando hablamos de decir un adiós, ¿cuáles son esos adioses más difíciles? A ver, ¿usted qué es? Dependiendo del nivel de apego. Sí, a ver, Sí. entonces, algunos ejemplos, ¿cuáles Sí, son esos adiós más difíciles? es que, por ejemplo, puede ser un adiós de una pareja. Imagínate, tengo un amigo que estuvo 9 años de relación con una pareja, viviendo ya con ella, estaban ya teniendo planes de su casa, de tener familia, y de repente empezaron las situaciones ahí de desacuerdo y no supieron cómo arreglarlo, terminan y wow, o sea, se fue una pérdida súper dolorosa para él. Claro. Y es que no solamente tiene que ser la muerte, como lo dijo ahorita, Claro. doctor, o sea, un luto, un duelo es justamente el dolor por una pérdida de cualquier tipo, puede ser física, una relación, un trabajo, un estilo de vida, hasta una mascota. ¿Cuánta gente no hay que le llora a su mascota, verdad? Y que incluso se queda con ese sentimiento durante un buen tiempo, Así es. ¿verdad? ¿Qué otra experiencia es difícil decir un adiós? Además de una pareja. Uno mismo, tal vez, en el sentido de una transformación personal, Exactamente. Bien. ¿verdad? Cuando a veces tienes que dejar un tipo de vida o un grupo de amigos, o tienes que dejar algo que era tu espacio de confort y tienes que enfrentarte a un nuevo reto, a lo mejor también pudiera ser un proceso Claro. de cambio. Fíjense que una de las experiencias quizá más dolorosas es el perder a un ser querido. Eso es lo que comenta precisamente Rubí, es cierto. O sea, el aspecto del apego es algo muy importante. Entonces, ¿quién de nosotros, o sea, no ha sufrido la pérdida de un ser querido? O sea, creo que de una u otra forma todo el mundo lo hemos vivido o hemos tenido esa experiencia. Y vivimos un duelo, vivimos un adiós. ¿Cuáles son quizá esas estrategias, ideas de cómo puedes decir un buen adiós? ¿Cómo decir o aprender a que ese adiós sea saludable? Bueno, doctor, en mi caso, pues a mí no me ha tocado, afortunadamente yo tengo a mis padres, mis abuelos fallecieron cuando yo era muy pequeña, pero sí me ha tocado vivir con amigas, con amigos, la pérdida de sus seres queridos, y algo que si bien algo común que se dice es como que ya no le llores, ya no te acuerdes, ya no pienses en él, deja que se vaya. O sea, yo he escuchado eso que dicen, no sé si tenga algo de lógica. Sí, bastante, porque mientras más te apegas a algo que ya no es real, que ya no está aquí, más estás sufriendo. Entonces tienes que tener mucho ese proceso de aceptación, pero como lo dijiste ahorita tú, hay que pasar por un proceso innegable. Empezamos con la negación, pero no, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? O sea, y empiezas a decir que no es posible. Y luego viene una etapa de coraje, ¿no? De frustración. Y es que ¿quién tuvo la culpa? Y es que si no hubiera pasado eso, y es que si yo hubiera, o si él hubiera, y empiezas a querer culpar a alguien. Luego viene un proceso de depresión, donde ya te diste cuenta que por más que haces y que repelas y pateas y lloras, y no lo puedes tener como tú quisieras esa persona, ya sea en físico vivo, o ya sea en relación, o ya sea ese trabajo, o ya sea tu mascota, o lo que sea. Entonces viene la depresión, porque te empiezas a sentir sumamente triste porque no puedes hacer nada. Y luego ya en ese letargo, en esa parte que baja, poco a poco empiezas a subir a lo que es el punto de la aceptación. Cuando dices, bueno, ni hablar, pues ya así es la vida, así lo quiso, así fue la decisión que tomamos, o así lo quiso la vida, así lo quiso Dios, llevárselo, lo que sea, y empiezas a aceptarlo. Yo creo que lo ideal es retomar nuestras actividades, Exacto, ¿verdad? Y pues seguir con lo que viene, ¿verdad? Ajá. Ir a trabajar, hacer lo que te gusta, salir a pasear. ¿Iván? Volver a encontrarte a ti mismo, ¿no? Esa Yo es la creo, actitud. ahorita que comentas sobre pudiste hacer y no hiciste. Yo creo que es una etapa que no sé qué opinen ustedes sobre el remordimiento. No sé si es real o no es real. Yo en lo personal, Definitivo. a mí se me ha pasado, lo he vivido, yo he visto en mi familia
poder estar tranquilo, pero a lo mejor mi tía no. ¿Por qué? Porque mi tía nunca fue, porque mi tía nunca estuvo, y yo creo que ese es el proceso para poder estar tranquilo con la misma persona. No, como ahorita lo comentas, no caer en el que yo pude y no lo hice. Yo quise y no estuve. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es algo muy significativo, hacerlo en vida, y lo vuelvo a repetir, claro, porque en mi familia nos hemos dedicado a esto, y es hacerlo en vida, porque esto es real. O sea, lo que tú quieres hacer, díselo, hazlo, gózalo. Es correcto. ¿Sí? En vida, hermano, en vida. Hermano, es correcto. Hace unos días tuve la oportunidad de irme de vacaciones con mi abuela. Tuve una satisfacción muy grande de divertirme con ella y decir, ahorita es en vida. Claro. ¿Sí? Ya me pasó vivir con una etapa con mi abuelo cuando falleció, y por más que yo quería, no lloraba porque yo me hacía el fuerte. Pero a los días traía como que el sentimiento cargado de todo lo que yo traía guardado. Sí. Por eso yo lo digo, y personalmente lo digo, que sí existe el remordimiento de no estar. Claro. Sí. ¿Cómo poder curar, Rubí, un hubiera? Uy, hay varias técnicas, no muchas, hay varias técnicas. Por ejemplo, en programación neurolingüística manejamos una técnica muy, muy efectiva. Por ejemplo, que es la carta. Está la carta, el espejo, la silla vacía, la caja, pero la caja un poquito más fuerte. Pero, por ejemplo, esta de la carta es muy poderosa, porque tú le escribes una carta a esa persona, visualizas como si estuviera contigo enfrente y empiezas a sacar todo lo que traes, lo que tienes. A lo mejor tú te das cuenta en tu realidad, dices, bueno, es que ya no está, pero ya no se trata de la persona que se fue, se trata de ti. El problema ya no está en el que se fue, se trata de ti. Tú estás lidiando con ese problema, con ese remordimiento, con ese hubiera, y tú lo tienes que trabajar. Entonces, ¿cómo lo sacas? La carta es una técnica muy poderosa de programación neurolingüística, de PNL, en donde podemos sacar esos hubiera, esos quisiera, o incluso esos reclamos, porque también salen, reproches, lo que sea, y lo liberas. Y esa liberación te cura de una manera realmente muy notoria. Es una de las técnicas. ¿Algo del hubiera que ustedes quieran comentar? ¿De qué otra forma pudieran ayudar a una persona de que es que si hubiera? Pues es que yo lo que más he escuchado del hubiera es que dicen que el hubiera no existe. Ajá. Concuerdo con eso. El hubiera no existe. Pero existen en la persona, en ese proceso de remordimiento. Y ese remordimiento es crítico en muchas de las personas, ¿me explico? Y eso no los deja vivir. ¿Por qué? Porque hay este resentimiento de que, como comentaba ahorita Irving, de que lo pude y no lo hice. Entonces, y esto es algo importantísimo, pero ya pasó, ya no se pudo. Entonces, ¿qué podemos hacer con pues ese yo creo que, sentimiento de culpa? Desde mi punto de vista, doctor, yo creo que estar en paz con uno mismo, pues pedir perdón, acercarse uno a Dios, ¿verdad? Y estar en paz, básicamente. Excelente. En una ocasión, justamente cuando estaba la independencia de la India, se le acerca un hombre a Gandhi y le dice, mira, con estas manos asesiné a un niño. Mírame, con estas manos asesiné a un niño y me duele como no tienes idea. Pero tú que sabes todo, dime qué puedo hacer para no quedarme con ese resentimiento. Entonces Gandhi le contesta, dice que esas manos sirvan para cuidar a otro niño, para rescatar a otro niño y para darle todo ese amor que no tuviste cuando mataste al otro. Entonces, yo creo que es una parte bien importante. Si tú sientes que algo no hiciste con aquella persona que se fue, haya sido una persona en vida o haya sido una pareja, pues si la vida te va a dar más oportunidades, porque eso júralo, todos los días la vida nos da una oportunidad nueva. Haz aquello que no hiciste en su momento, pero que ahora conscientemente vas a hacer para poder liberarlo. Una de las cosas que los expertos, psicólogos, terapeutas hablan de este sentimiento de tristeza es el proceso del hubiera. Lo han comentado ellos perfectamente, el tratar de evitarlo, o sea, hay que hacer todo en vida. Pero cuando tengamos, desafortunadamente, esa situación de que no lo pude hacer, pues buscar estrategias. Hay gente experta, profesional, como Rubí, que nos puede ayudar un poco a liberar ese sentimiento de culpabilidad.
porque realmente la culpa hace a la persona no desarrollarse en plenitud, y no solamente a ellos, sino a todas las personas que están alrededor. Vamos a una pequeña pausa. Sigan con nosotros hablando de este tema tan importante, de cómo decir adiós. Una pequeña pausa y regresamos. Gracias. Muchas gracias por continuar en este tema tan interesante. ¿Cómo decir un adiós? Tenemos gente experta que nos está ayudando muchísimo a poder desprendernos precisamente, no solamente de personas, sino también de objetos, de casas, de trabajo, no sé, mil cosas, que es importante. Pero hay una situación esencial que siempre hay personas que lo comentan constantemente, que para poder decir un buen adiós hay que desahogarnos. ¿Qué tan cierto es eso? Que el desahogo ayuda muchísimo a hacer un buen adiós. Es definitivo, Doc, porque es como si tuviéramos un vaso de agua y le quisiéramos echar refresco o leche o té. No puedes, porque primero tienes que vaciar lo que tiene adentro. Una persona, y yo creo que todos lo hemos sentido, ¿no? Traemos un sentimiento ahí que nos está corroyendo el alma, y cuando lloramos ya sentimos un alivio, la mente se despeja, nuestros sentimientos son más estables, la mente es más abierta. Entonces sí es bien necesario llorar y sacar lo que traemos dentro para poder empezar a asimilar cosas nuevas, ¿verdad? Entonces es bueno desahogarse. Uy, sí, se vale llorar. De ahí viene el llora, desahógate, Ajá, mija, desahógate. sí. Y fíjate, cosa curiosa, ¿no? Cuando vemos a alguien que está triste por una situación, lo primero que le decimos, no llores, mira. No, lo que realmente necesita es llorar y sacar lo que trae adentro. Así es. Ivin, los hombres necesitamos llorar. Claro que sí. Sí. Yo en lo personal he llorado con cosas que me han calado. Lloro hasta decir ya no. Me he dormido llorando. No sé, creo que no soy el único. Y me levanto con una mente más positiva. De decir, esto me dolió, pero esto no cabe en mi vida. ¿Sí? Entonces, vuelvo a respirar y vuelvo a seguir. ¿Sí? Yo creo que sí es válido llorar. Válido. Y he llorado, hemos llorado, yo creo que todos. Todos. Hasta decir, ya no te salen lágrimas, ya por más que ves llorar a alguien, ya no lloras, porque ya terminaste esa etapa. O por el momento ya pudiste terminar o desahogarte todo lo que traías. Sí, como dicen, le perdiste el miedo. Es correcto, le perdiste el miedo a a seguir llorar. a lo Así que es. viene, Y a lo que a viene. continuar y no estar estancado. Así porque es real. Yo en lo personal, a mi corta edad, te guardas cosas y es real que esas cosas te provocan daños. Sí. Es que es una cadenita, Irving. O sea, primero es depresión, ansiedad, luego no duermes y luego, o sea, es como que se va desencadenando Claro. una serie de... Pero nos han enseñado que los hombres no lloran. Ay, qué mal. Está mal. Qué mal. Entonces me enseñaron mal a mí. Lo que pasa es de que pues es cultural, o sea, es obvio que en la cultura tradicional el hombre es el fuerte, el hombre es el que tiene el control de sus emociones, el hombre es el que puede aguantarse, ¿no? Pero pues yo creo que mientras más nos conozcamos como seres humanos, independientemente si eres hombre o mujer, o sea, eres un ser humano y tienes emociones y tienes sentimientos. Digo, tampoco vas a andar llorando por la calle y por todo lo que te pasa, ¿verdad? Tenemos que tener madurez, y madurez es controlar nuestras emociones. Entonces, pues sí se vale llorar en un espacio personal, en el momento adecuado, cuando tú realmente lo necesites, sí se vale. Claro. Pero tampoco vas a andar dando lástimas, ¿verdad? Como dicen. También dicen que otra forma para un buen desahogo es el hablar. Uy, sí. ¿También es bueno hablar? Bastante. ¿Hablamos de qué para desahogar? Y cuidado con quién. A ver, ¿cómo que con quién? Fíjate que sí es cierto. Es real. Sí es cierto. Es real. A ver. Yo en lo personal, para hablar y abiertamente con mi madre. Con mi madre yo le puedo decir, me pasa esto, tengo esto. El consejo de mi mamá a mí me reanima a hacerme fuerte, ¿sí?
con mi madre. Las amistades muchas veces le puedes contar, pasa en otro término lo que le contaste, y en vez de ayudarte, ya te hizo daño. Porque lo que tú querías desahogarte ya se lo platicó otra persona, y a otra persona, y a otra persona, y ya no fue lo que tú querías, porque se convierte en un chisme o no sé cómo lo podemos decir. Por eso es sano desahogarte con alguien de toda tu confianza. En este caso, para mí, mi madre es la persona indicada. Lo ideal es ir con un especialista, ¿no? En este caso, pues puede ser un psicólogo, donde tú puedas ahí externarle todas tus preocupaciones y pues que juntos pues te ayuden, entre los dos, ¿verdad? Puedan salir adelante. Así es. Sí, es bien importante porque, como lo dijo Irving, o sea, primeramente tienes que buscar quién es la persona correcta. Hay personas que se desahogan en redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, y a todo mundo le dicen, ya volvimos, y ya terminamos, y ya cortamos, y ya se murió, y ya es, o sea, espérame, hay cosas que no se están platicando, tu vida es tu vida. Y las cosas que pones en redes sociales, la gente lo interpreta inmediatamente. Claro, a su conveniencia. Sí, claro. Yo, por ejemplo, yo no le platicaría a mi mamá porque mi mamá va con las vecinas y les platica todo. Sí, tienes que buscar en dónde y con quién. Claro. Entonces, saber perfectamente que quien te va a dar un consejo es porque sabe, porque te quiere o porque te estima o porque te respeta, y que ese va a ser el consejo correcto. A veces decimos, oye, traigo broncas con mi novio, y en vez de ir a pagar una terapia con una persona experta, le platicas a la vecina y esa le platica a la amiga y ya nada más te dicen, ay, ¿para qué te preocupas? Tienes como 5,000 seguidores en el Instagram, déjalo, búscate otro. O te dicen, vámonos de antro. Ándale, vámonos y ya, con eso se soluciona el problema. Y no, claro que no. Vamos a desquitar ahora. Hay que buscar quién es la persona que te va a dar la respuesta correcta al problema, ¿verdad? Fíjense que es muy interesante este aspecto del hablar. Hay autores que dicen que a través del habla, a través de expresar ideas, pensamientos, el cerebro se reorganiza nuevamente, organiza las ideas, organiza las emociones, y aún en este proceso de hablar, hasta muchas veces encontramos no solamente la paz, sino la solución de esos problemas que muchas veces tenemos. Entonces, eso es algo fundamental. Yo siempre les digo a las muchachas, pues váyanse a tomar el café con las amigas, 20 minutos, 1 hora, 3 horas, y hablen mucho, porque muchas veces este proceso de hablar organiza y hasta sirve hasta de terapia, muchas veces. Sí, como ayuda. dicen, 2 cabezas piensan mejor que una. Así es, exactamente. Entonces, es importante este proceso del desahogo. Pero hay otro elemento muy importante, es lo que comentaban ahorita, hace rato, de el aprender a decir adiós, es en primer lugar el ponernos conscientes de la pérdida. O sea, ser conscientes de que ya hay una pérdida. ¿Es cierto esto? De Sí. que realmente es importante aterrizar los pies y digo, ¿sabes qué? Esta persona que tanto amé ya no está conmigo. Es correcto. Sí, aceptarlo. Ese es el proceso de la aceptación. Hay personas que nunca lo aceptan al grado tal, Doc, que van y buscan incluso, ¿cómo le llaman? Mediums. Gente que te lee las cartas, gente que te va a decir que va a venir esa persona y se te va a aparecer y la vas a contactar. Y no. Gente que ya está viviendo una realidad completamente ilusa, completamente fuera de lo real. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto de no caer o que alguien cercano a nosotros no caiga en ese tipo de situaciones, porque es un engaño, es un autoengaño por no aceptar la verdadera pérdida. Y sí es algo muy común, doctor, porque Sí. sí me ha tocado escuchar casos donde inclusive hasta ponen velas y Sí. empiezan a hacer rituales donde los están Llamando, Sí. ajá, y cuidado con eso. Hay que tener mucho Exista cuidado. o no, yo creo que hay que tenerle bastante respeto y no estar con una ilusión falsa, porque posiblemente exista, pero a lo mejor tú no lo vas a contactar, pero te estás haciendo daño. Estás en una expectativa que ya no es una realidad. O sea, cuidado con eso. Así es. El dolor de un adiós, ¿cuánto debe durar para que sea saludable? ¿Existe algún tiempo más o menos? Los expertos manejan de 3 a 6 meses aproximadamente un duelo profundo. Como dijimos ahorita, no se puede decir que ya te vas a olvidar. Imagínese, si se le muere a uno un hijo, pues yo creo que te vas a morir tú también y nunca vas a olvidar el dolor de perder un hijo. Pero sí aprendes a vivir con eso, aprendes a darte cuenta. Me decía una persona muy querida por mí que perdió a uno de sus hijos, decía, Rubí, imagínate que de tus 5 dedos, uno de repente te lo quitan.
Entonces, nunca se te va a quitar, nunca. Vas a seguir viendo el espacio vacío de ese dedo. No es como que, ay, me va a salir otro, o porque tengo otros 4, ya ese ya no importa. No, el espacio de ese dedo sigue ahí y te va a seguir doliendo. Pero aprendes a controlar ese dolor, aprendes a vivir con ese duelo interno, pero que ya no te lastima, está ahí guardado. Claro. Está como si fuera encapsulado, por decirlo así. De hecho, doctor, si me permite hacer un comentario, vino a mi mente un recuerdo de una amiga que perdió su hijo. Y después de 2 años que ella estuvo llorando todos los días, vino su hijo y le dijo, mamita, ya no llores. Yo estoy bien en donde estoy. Qué fuerte, ¿no? ¿Y cómo vino? ¿En un sueño? Vino en un sueño a su cuarto. Ella tenía su cuarto intacto. Y él vino en el sueño, vino a su cuarto, ella estaba llorando en su cuarto y ahí. O sea, en el sueño ella estaba llorando y él vino y le dijo eso. Lo que decíamos ahorita, el cerebro se programa de una manera que tiene que hacer algo para liberar y para cerrar el círculo. Sí, yo creo que muchas veces de estar con lo mismo que está pasando de día a día, ya tu cerebro ya está lidiando cómo hacer que pase. Exacto. Hay muchas veces que yo digo, fuera del tema, traigo una preocupación y de tanto que traigo, ya pasó, ¿sí? Por la misma carga emocional que traigo, yo siento que pasa, digo, no dudo que pueda hacer, ¿sí? Porque pasan muchas experiencias así, ¿no? No me ha tocado vivirlas, pero no lo dudo. Pero también yo creo que esa parte es del cerebro de, como tú lo comentas, está analizando y está buscando una salida para poder descargar ese caso, ¿no? Pero Irving, al final de cuentas, o sea, le funcionó. O sea, como haya sido, claro, no real, el cerebro le dio la solución. La solución, es así correcto. Así es. Sí. Hay un doctor en Estados Unidos que es terapeuta físico y trabaja con personas que pierden un miembro. Entonces, este doctor se dio cuenta que, por ejemplo, una persona le cortaban el brazo izquierdo y la persona tenía dolor en su brazo que ya no tenía. Decía, doctor, es que me duele, como que donde se quedó el brazo se quedó intrincado y aunque ya no tengo mi brazo, me sigue doliendo. Entonces el doctor inventó una técnica y puso un espejo en donde la persona se ponía aquí y con su mano reflejaba en el espejo la otra mano y él movía y parecía que tuviera las 2 manos, ¿sí me explico? La verdadera y el reflejo de la otra y sentía como que tenía las 2 manos. ¿Qué pasa? Que en el cerebro inmediatamente le da la solución y el cerebro al ver que tienes 2 manos se quitaba el dolor de los músculos donde ya no había. Estimuló esa idea. Exactamente. Entonces, eso es la programación neurolingüística, que estamos generando situaciones mentales que el cerebro toma como si fueran reales. Te programas de una manera diferente y logras sobreponerte a ese dolor. Así es. Hay igualmente lo que se le llama la reestructuración cognitiva, que muchas veces también nos ayuda muchísimo a generar estos pequeños cambios para seguir viviendo una vida saludable. Ahora, en este proceso del adiós, muchas veces, y sobre todo en la mayoría de las veces, es típico el pésame. Se acercan con nosotros, la persona que tiene ese dolor, de esa pérdida, y se nos acercan a darnos el pésame. ¿Esto es bueno? ¿No es bueno? ¿Es reconfortante? ¿Es apoyo? ¿Es una forma de decir adiós? ¿Qué piensan ustedes? Algo muy importante, y bueno, que lo comenta Doc, hay un proceso. En lo personal yo opino esto. No me voy a manejar, no sé cómo lo ven ustedes. El pésame es dentro del lapso que estás viviendo el momento. Si el funeral dura 1 día, 2 días, ese es el lapso. Si tú a la semana vuelves a ir a la casa del doliente y le vuelves a dar el pésame, es volver el sentimiento que traía. No quiere decir que no lo tenga, pero es volver a sentir el sentimiento. Y es correcto. Cada vez que tú le vas a dar el pésame, esa persona va a llorar. Cada vez que tú le des el pésame, esa persona lo va a recordar. Entonces, yo creo en lo personal que el pésame se da durante lo que dura el funeral, el servicio funerario. Después hay que tener un respeto hacia la familia, de dejarlos llevar su dolor. Yo creo que eso para mí es lo correcto. No sé qué opinen ustedes.
Sí, claro. Yo creo que el pésame es algo importante porque es una manera de solidarizarte con el doliente, con la persona que tuvo la pérdida. El decirle pésame, mi pésame es porque estás siendo empático, ¿no? Y esa empatía ayuda para poder alivianar un poquito el sentimiento. ¿Verdad? Sí es bueno, definitivamente es bueno. Yo he visto algunas veces, precisamente al dar el pésame, que la persona que va del pésame tiene mucho más dolor que la persona que lo recibe algunas veces. Sí, a veces. Ay, no me diga eso, ¿En serio? Doc. Sí. ¿Cómo? Lo he Sí. observado. Y si quiere, ahorita vamos a una pequeña pausa. Lo he observado ya varios casos en donde la persona que lleva el pésame, en serio, está destrozada que la persona que lo está recibiendo. Claro que la persona que está recibiendo tiene mayor dolor, pero esta persona realmente es impactante y hasta se queda extraño de por qué Sí. tanto manifestación de ese dolor. Pero bueno, ahorita vamos a seguir comentando de cómo aprender a decir un adiós de forma saludable. No se vayan, una pequeña pausa. Estamos en tu tiempo de familia. Gracias por continuar aquí en tu tiempo de familia, hablando de aprender a decir un adiós saludable. Y ahorita, precisamente, en este pequeño momento, tuvimos un diálogo muy interesante, que a veces el adiós tarda en llegar. ¿Es correcto? A ver, ¿cómo es eso? No entendí. A ver, platíqueme de sus casos. Sí, por favor. Sí, por ejemplo, cuando yo me acuerdo que falleció mi abuelo, estábamos toda la familia, estábamos ahí cerca, yo me acerqué a la caja, lo vi, pero yo me acuerdo que me quedé entera, o sea, yo no lloré, y me acuerdo que yo veía a todo el mundo llorar y yo decía, ¿por qué yo no lloro? ¿Por qué yo no traigo sentimiento? Me sentía mal, decía, bueno, ¿qué tengo? ¿Soy mala? ¿O qué pasa conmigo? ¿Verdad? No lo quería. Y en ese momento me sobrepuse y bueno, pues pasó el velorio, el entierro, todo, pero a los 2-3 días empecé a acordarme, soñé a mi abuelito, soñé cuando era niña, cuando me cargaba, cuando jugaba con él, me despierto y me agarré a llorar como al 3er día de su muerte, pero como una Magdalena, no podía detenerme de estar llore. Yo creo que duré como 3 horas llorando. Así es. Pero es que pasa que el cerebro se sobrepone a ese dolor, entiende que está en una realidad en donde tienes que guardar cierta protección, Claro. pero cuando ya te sientes más tranquilo, más solo, ahí es donde liberas. O sea, Totalmente eso tiene que salir tarde que temprano, ¿verdad? Ahorita estaban comentando de algunos casos en donde el marido es el que fallece y ven que la esposa está íntegra. Yo creo, A ver. bueno, en un aspecto no me tocó. En ese caso, a mí me tocó vivir un funeral intacto, como lo dices, no me quebré, no lloré. A los días llego a la casa de mis abuelos y digo, ¿y mi abuelo? ¿Y mi abuelo? Y es el momento donde mi cerebro ya reaccionó a lo que está pasando. O sea, tú en ese momento no lo No lo asimilaba. Yo hasta a mí mismo yo decía, oye, no tengo sentimientos. O sea, ya me podía más del decir, soy malo. Es correcto, así me sentía. Llegó a cierto punto que asimilé lo que estaba pasando, ¿sí? Y ese es un proceso difícil cuando no lo vives en el momento. Muchas veces una persona dice, oye, ¿por qué un funeral se lleva por horas? Muchas veces las funerarias te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que velar a partir de 12 horas para que en ese proceso el cerebro asimile que estás pasando por una pérdida. Si tú velas a partir de 6 horas o menos horas, no tratas de asimilar o no tratas de despedir lo que ya no va a estar, porque está el cuerpo en físico, ¿sí? La alma es la que está descansando. En este caso, por eso es recomendable llevar un servicio para poder que el cerebro asimile. Y hace 5 años, no me van a dejar mentir, un velorio duraba 3 días. Ahorita dura 12 horas. Claro. ¿Sí? Y yo siento que ahorita fuera de corte, lo decía doctor, llevas un proceso donde a veces el doliente no llora. Y llora un amigo, un conocido, y es cuando dices, ¿qué está pasando? Claro. Yo siento que esa es la situación o lo que yo pienso que es porque uno no asimila lo sucedido. Claro. Entonces, invariablemente que el adiós se dé en un instante, en minutos, en horas o en días, es muy importante decir un adiós o el hacer un adiós. Sí. ¿Algunos consejos para hacer un adiós saludable? No evitarlo.
Hace poco me tocó ir a la pérdida del esposo de una amiga y ella tenía 3 niños. Decía, es que yo no quiero que ellos estén en el funeral de su papá. Y lo que hizo ella fue dejarlos con la nana y no los llevó. Pero con los días ella dice, ay Dios mío, creo que cometí un error porque ellos necesitaban despedirse de su papá, claro, y no quedarse con la eterna pregunta, ¿dónde está mi papá? Entonces, no evitarlo, tenemos que enfrentar el adiós y enfrentar la pérdida. Excelente. Ese es un tema muy importante, Doc. Cuando hay un fallecimiento en la familia, llevar o no llevar a los niños. ¿Verdad? Y entonces la respuesta ya está dicha. Sí debe de decir. Ahí el adiós de un niño, quizá empecemos con un cuento, con una historia, posteriormente, pero tiene que vivirla esa realidad. ¿Me explico? A lo mejor pudiéramos explicarles con una plantita, ¿no? Decirle, mira, aquí hay una semillita, está creciendo, se va a volver un árbol, va a dar fruto, pero va a llegar un día en que ese árbol va a morir. Entonces, o te acuerdas de una mascotita, un pollito, algo para que el niño vaya asimilando. Y ojo, cuidado, porque si a veces decimos, es que Diosito se lo llevó, es que porque Dios quiere, aguas, porque luego viene el reproche, es que porque Dios me quitó a mi papá, claro. Y empieza esa rebeldía, ¿no? Entonces es un ciclo de vida, más que otra cosa. Ahorita que tocas este tema, yo creo que a cierta edad esa explicación, porque yo siento en lo personal, yo tengo hermanos chiquitos, siento que los empiezas a meter en una burbujita de que mi papá le pasó. Y no sé si es más directo, pasó esta situación así, o llevarlo así, porque yo creo que empiezas a convertir al niño en una burbujita. Así es. Llenarle una idea, el niño va a ir creciendo, otra idea y otra idea. Lo vuelves un miedoso. Es correcto. ¿Cuándo es tiempo de dejar hasta aquí? Pasó esta situación. ¿Sí existe un momento? Sí. Generalmente un niño empieza a tener conciencia a partir de los 5 o 6 años de la realidad externa. Entonces, cuando a un niño se le dice de manera correcta, tranquila, suave, obviamente, sabes que tu papá o tu mamá ya dejó de vivir por una situación de salud o por X cosa, ¿no? Habría que buscar, cada situación es diferente, pero sí decirle, ¿verdad? Que ya no está y que si necesita llorarle, pues puede llorar y puede sentirse triste. Pero que el niño aprenda a no tenerle miedo a ese proceso. Pues muchas gracias, el tiempo se nos acabó, fue muy rápido. Muy rápido. Nos están pidiendo su contacto, en dónde se pueden encontrar, algún teléfono, algún tipo de red social. Claro que sí, doctor, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Mi Facebook, Rox de León, instructora de baile fitness. En Facebook y el celular 811-621-5930 para servirles. Entonces es Rox, no Rosy. Muy bien, quedó claro. Bien. Doctor, pues una vez más, muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Y bueno, pues aprovecho para hacer una invitación, ya que estamos hablando justamente de duelo, de decir adiós, de pérdidas. Viene una conferencia este sábado 9 de noviembre a las 10 de la mañana y ahí está toda la información en mi Facebook, Rubí Reyes Conferencias, ahí viene toda la información y es justamente para eso, es para dar las herramientas de manera integral. Vamos a tener un conferencista en meditación, una tanatóloga y una servidora en programación neurolingüística para que de manera integral se lleven herramientas y poder procesar todo tipo de pérdidas en su vida, desde una muerte, el término de una relación, la pérdida de un ser querido, un trabajo, etcétera. Y bueno, pues ahí los esperamos. Información en mi red social de Rubí Reyes. Excelente, muy bien. Gracias. Pues muchas gracias nuevamente, un gran honor. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe. Gracias. Nos faltó tiempo de seguir discutiendo y hablando sobre este tema tan importante, el aprender a decir uno de Dios, y sobre todo ustedes que están del otro lado y nos han acompañado esta tarde y han depositado su confianza en este tu tiempo, Tiempos de Familia. Los esperamos para la próxima, no se lo pierdan, aquí en su televisión inteligente, Canal 28. Hasta la próxima. Buenas tardes.